Y es que en California, en Estados Unidos, hay historia, claro, pero hay una gran diferencia entre que exista la historia y en que se viva la historia, porque muy pocos pueden tener ese privilegio. Samuel Orozco, ya te tenemos en la línea telefónica. Buenos días. Muy buenos días, Alberto. Un gran gusto estar aquí contigo y con todo tu equipo Al contrario, y muchas los gracias. amables oyentes. Claro que sí, oyentes que también son parte de Radio Bilingüe en esta alianza que tenemos, y Ver Noticias y esa histórica emisora en Estados Unidos. Se acerca, bueno, ya está cerca la elección en California. Gavin Newsom se va a buscar, entiendo, la presidencia de Estados Unidos. Y hay noticias con respecto a Así los es, latinos. Cuéntanos, Samuel. así es, Alberto. Pues mira, resulta que ya ves, la semana pasada tuvimos elecciones primarias en California, en el estado de Nuevo México y en otros 4 estados más, Nueva Jersey y otros estados de la Unión, pero de estos, pues los dos que a nosotros más nos interesó cubrir, tomando en cuenta la población, tomando en cuenta su demografía, que es sobre todo latina, mayorías latinas en estos dos estados, de hecho ya mayorías plurales. Y esas primarias del martes pasado, pues nos trajeron, fuimos testigos de lo que pudiera pasar a la historia como una nueva página en la vida de los latinos. En la vida nacional, California, Alberto, pues pudiera elegir en las generales de noviembre a su primer gobernador latino desde 1875, desde los tiempos de Romualdo Pacheco en el siglo XIX. Y Nuevo México pudiera llegar a elegir en noviembre a su primera gobernadora mujer, gobernadora indígena, ¿no? De la tribu de Pueblo de Nuevo México. Estos son dos hechos inéditos. La ex secretaria del Interior de Estados Unidos, Deborah Haaland, y el ex secretario de Salud, Javier Becerra, pues avanzaron a las finales, a las generales de noviembre, y por ser sus estados, o sea, California y Nuevo México, de amplia pues mayoría electoral demócrata, pues es casi un hecho que resultarán electos. Así que estamos en California y Nuevo México en la antesala de la historia, Alberto. Así que al darse a conocer los primeros datos luego de la elección del martes, consultamos con un distinguido analista político, nuestro amigo el profesor David Ayón, que se ha dedicado por décadas a llevar la crónica de el ascenso de los latinos al poder político, particularmente en California, y de cómo esta llegada de los latinos a la capital, a Sacramento, pues ha ido transformando al Estado. Y entonces Ayón nos dijo, ya era hora, debió haber ocurrido hace décadas, y dice California y Nuevo México están a un paso de romper el techo de cristal, o sea, la barrera impuesta por políticos que acostumbraban ser blancos, anglosajones, cristianos. Esa barrera, dice, se está viniendo abajo. Ahora bien, quisiera darte unos datos, Alberto, para dar Sí, perspectiva de quiénes son estos protagonistas, ¿no? De los que estamos hablando, ¿no? sí, sí, Permítanme claro. comenzar por dar un vistazo de Deborah Haaland. Deborah Haaland es una indígena de la tribu Laguna Pueblo, de Nuevo México. Ella dice que es 35 generación, dice, en la tribu. Ella es demócrata, primera indígena en ocupar un puesto en el gabinete presidencial de Estados Unidos cuando sirvió como secretaria del Interior en la presidencia de Joe Biden. En ese puesto, Alberto, ella se encargó de dirigir el mismo departamento federal que en otros tiempos, ¿no? En tiempos de dudosa memoria, pues ese departamento fue el que estuvo a cargo de aplicar la política de asimilar, civilizar o exterminar, ¿no? A las tribus indígenas. Ella, Debra, fue miembro también del Congreso de Estados Unidos, varios periodos, y pues fue solamente una de dos mujeres indígenas en llegar a la Cámara. Durante su periodo en el Congreso, Haaland fue miembro del caucus o de la fracción progresista de la bancada demócrata, de la fracción de izquierda. En esos años se distinguió por abanderar las políticas sociales, como el derecho al Medicare para todos o el Green New Deal en el terreno ambiental. Ahora, por su parte, Alberto Javier Becerra es de origen mexicoamericano. Él es nacido en Sacramento, aquí en el Valle Central.
Su madre creció en Guadalajara y su padre en Tijuana, se graduó de abogado en reputadas universidades de Estados Unidos, fue electo al Congreso en un distrito de Los Ángeles, fue reelecto 11 veces, sirvió 24 años allí y en el Congreso se alineó con la fracción progresista del Partido Demócrata y se distinguió por gestionar la reforma migratoria, la reforma de salud, reformas de energía verde, votó contra la guerra en Irak. Después de eso fue Procurador General de California, le tocó el primer periodo de Trump y como fiscal general de California se ganó fama a nivel nacional por sus litigios contra la administración federal de Trump. O sea, se distinguió por encabezar la resistencia legal a la agenda de Trump en asuntos como la política santuario del Estado, el programa de DACA, la defensa de la reforma de salud, derechos reproductivos, contra la perforación petrolera también, contra los golpes a las regulaciones ambientales. Así que todo esto le valió mucho, le ganó enormes puntos en la campaña de las primarias. Al final fue también secretario de salud en el gabinete de Biden, Alberto. Hay que decir que Becerra, con una agenda ahora más centrista, más de centro izquierda, ha asegurado ya su boleto para las generales, según las proyecciones de la prensa asociada. Lo que no está claro es quién será su sayo, no su adversario, en noviembre. Por ser la primaria abierta, pues la ley en la primaria, pues no se vota por partido, sino todos los votantes votan por todos los de la boleta, ¿no? Así que Ujú. el segundo lugar se lo pelean ahorita el republicano y militante de MAGA y endosado por Trump, Steve Hilton, que es de origen británico, y él ha visto bajar sus puntos al avanzar el conteo, y el otro que está disputándose el segundo lugar es el supermillonario Tom Steyer, quien hizo campaña, por cierto, con una agenda de más a la izquierda que emulaba la de Bernie Sanders, aunque Bernie Sanders pues nunca le dio el espaldarazo, no se ganó el espaldarazo de Bernie Sanders. Hay que acordarse que una vez, cuando la campaña presidencial, pues Steyer combatió a Bernie y eso seguramente pues no se olvida. Sí. Así que cabe destacar que Steyer, el mil millonario, repito, gastó más de 240 millones en esta campaña. Y solo por comparación, Alberto, Becerra no pasó de los 14 millones. Y ese fue sin duda pues un factor que le restó votos, sobre todo en las filas demócratas, que prefirieron a un candidato más confiable, más probado, con trayectoria política que escrutarle, a diferencia de un acaudalado que de repente pues te promete el cielo y las estrellas sin llegar a saberse bien a bien si las promesas pueden llegar a concretarse, ¿no? Sí, Así que ya por último, sí. Alberto, pues nuestro amigo, el profe David Ayón, nos hizo énfasis en otro dato de contexto que también puede dar una idea de la trascendencia del momento que estamos viviendo aquí en California. Nos dijo, en California, pónganse a pensar, dice, en California vivimos un momento en que ambas cámaras son dirigidas por latinos, ¿no? Y la ministra de la Suprema Corte de Justicia en jefe es mexicoamericana, ¿no? Y también lo es quien representa el Estado ante el Senado de la Nación, el senador Alex Padilla, ¿no? Esto dice, esto es la noticia, esto es lo histórico, dice. Así que en esas estamos. Estos hitos históricos han sido protagonizados sobre todo por los votantes latinos, Albertos, y como ya lo habrán notado, pues todo esto no resulta del agrado de la Casa Blanca, que ya está tratando de meter su cuchara en los asuntos del conteo de California, Alberto. Sí, bueno, la entrevista ahí que tuvo con una periodista, creo que fue de NBC, que ya también Así pasó es. a la historia como un desplante más y una muestra más de la misoginia de Donald Trump. Bueno, pues está sintiendo ahora sí que la lumbre en el que le llega la lumbre a los aparejos. Pero me quiero detener en algo que me llama también la atención y que al final del día también es un elemento importante. Sí es clave que haya personajes como Deborah Haaland que podría llegar al gobierno de Nuevo México por todo lo que Uh -huh. representa la posición de exterminio histórica con la cual se construyó una parte de Estados Unidos. No hay que olvidar que los que llegaron a la costa este de ese país pues fueron expulsados de Europa por su fundamentalismo y sus posiciones supremacistas que las aplicaron
a sangre y fuego en lo que llamaron ellos heroicamente la conquista del Medio Oeste, que representó el intento de exterminio de los pueblos originarios. Eso tiene su propia ruta y por eso es importante que Deborah Haaland pueda ser gobernadora de Nuevo México. Pero en el caso de Javier Becerra, que también planteas, sería un acto de justicia tardía, pero justicia al fin, de que un estado donde la mayoría de la población, una buena parte de la población es de origen latino, tenga un gobernador de esa misma origen. Sin embargo, yo me pregunto, Samuel, ¿de qué sirve si no existe un proceso? ¿De qué sirve tener un gobernador ahí de origen latino en California si el proceso de ciudadanización que existe en Estados Unidos de parte de los mexicanos sigue siendo todavía muy retrasado? De hecho, Barack Obama Ujú. designó al Toro Valenzuela, en paz descanse, como su embajador para tratar de ciudadanizar a la mayor cantidad posible de latinos y de mexicanos. Eso por un lado, pues tendría que dar ese siguiente paso, según entiendo. Y dos, Ujú. yo me sigo preguntando cómo es posible que, que los mexicanos, que son la primera minoría en Estados Unidos, tengan una capacidad de lobby político menor al de los cubanos, que pues que Ujú. representan en términos de población pues muy poquito, Samuel. Creo que también habría que dar esos pasos en adelante, no solamente conquistar las posiciones políticas, sino avanzar también en este proceso. ¿Tú qué piensas, Samuel? Comienzo por esto último que has dicho. Efectivamente, Alberto, es conocido la influencia, el poder político, la palanca política que sobre todo en Washington y en su estado donde están concentrados, tiene la población y el lobby cubanoamericano, tomando en cuenta de que, como ya recordarás, pues buena parte de la migración original, de la migración masiva original que se dio desde Cuba hacia la Florida, estuvo representada sobre todo por inmigrantes acaudalados, ¿no? Que llegaban con algún capital, y aquellos que no llegaban con capital, pues recibieron de alguna forma pues el mejor de los tratos por parte de la administración federal de aquel entonces. En otras palabras, tuvieron acceso a bastantes subsidios que les permitieron pues levantarse inmediatamente en la Florida y construir en Miami y construir en el sur de la Florida ese poder económico y financiero del cual actualmente gozan, que a su vez les ha permitido igualmente ser toda una fuerza política, toda una fuerza en la política, ¿no? Eso por un lado los cubanoamericanos. Efectivamente no existe, tomando en cuenta la tradición, la mayor parte de nuestra población, la población mexicana de aquí de Estados Unidos, buena parte de ellos pues son californios, descendientes de los californios, de los nuevos mexicanos, eh, que han estado aquí por cientos, ¿no?, de años, buena parte, pero también otra gran parte pues procede de una población del centro de México, de todas partes de México, que es de origen trabajador, ¿no? De origen de muchos de los braceros que llegaron pues poco escolarizados, y eso ha representado definitivamente una barrera que remontar. Por eso es que resulta tan extraordinario. Número uno, lo que pasó después de la Proposición 187, a fines de los 90, el hecho de que en esos entonces la población mexicana de aquí de California se puso las pilas, se fajó los bloomers y le entró directamente a la política. ¿Cómo? A través de lo que tú has comentado, ¿no? A través de una enorme campaña de ciudadanización, de naturalización y de registro de votantes. A partir de entonces fue que comenzó ese gran vuelco del que hablaba Ayun, en otras palabras, la transformación de California, impulsada, protagonizada sobre todo por líderes latinos que comenzaron a ser electos en Sacramento, y que quizás llega a un momento culminante, ahora que, repito, estamos en la antesala de tener un gobernador latino. Todo eso ha sido posible gracias quizás al hecho de que pues Pete Wilson, el gobernador de los 90, pues a través de unas políticas de inmigración muy parecidas a las que actualmente está implementando Donald Trump, o cuando menos con ese espíritu, pues de alguna forma despertó al tigre, ¿no? Despertó al tigre, que fue la ciudadanía latina, los latinos, el activismo latino, los jóvenes latinos que le entraron. Buena parte de los políticos de hoy en Sacramento fueron activistas forjados
en ese tiempo las movilizaciones contra la 187. Y entonces los resultados los tenemos actualmente aquí. Cierto es, como lo has dicho, tenemos en estos momentos en contra, pues una época, una era de gobierno federal que está haciendo todo lo posible por entorpecer el proceso de naturalización. Es más, no solamente no está facilitando los trámites para la naturalización de los residentes permanentes, sino todo lo contrario, está emprendiendo una campaña por desnaturalizar a aquellos, en otras palabras, está haciendo auditorías de los naturalizados con el fin de encontrar en algún error, en algún problema a aquellos que se naturalizaron y de esa forma tratar de quitarles su naturalización. Y como lo habrás escuchado en fechas recientes igualmente la administración Trump lanzó una nueva iniciativa, una nueva medida encaminada a pues hacerle la vida de cuadritos a aquellos que en estos momentos están intentando conseguir su green card, su tarjeta verde, su residencia permanente. Ahora ya no podrán, bajo esta nueva regla, eh, tramitar, ¿no?, su residencia permanente con su familia aquí en Estados Unidos. Tendrán que salir del país, separarse de la familia y tramitar, hacer esos trámites por meses o quizás por años, lejos de su familia. Eso es definitivamente uno de los pues más serios golpes que últimamente se han dado en contra de la inmigración, entre comillas, legal, no de los legales. Y estos definitivamente impactará en algún momento, próximamente, pues a la población que sea capaz de naturalizarse, de convertirse en ciudadano y por lo tanto en posible votante, Alberto. Son muchos los elementos que están ahí también en juego. Y por lo pronto, pues te agradezco, Samuel Orozco, estos minutos de conversación, que nos hayas puesto la mirada en esta parte que también es México de una u otra manera, sin recurrir a lo que también es cierto, pues que ese es territorio mexicano de toda la vida y que está ahora en estas circunstancias. Qué bueno que estás en este espacio, Samuel Orozco. Nos da entonces chance de seguir diseccionando todo lo que sucede por allá con ustedes y con nosotros, Samuel. Muchas gracias. Ha sido un gran gusto, Alberto, como siempre, y deseándoles todo lo mejor, para ti y todo tu equipo. Igualmente, que tengas un buen día y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.